Vamos a conversar un poco sobre la palabra, porque yo creo que es lo más importante realmente. Saber y entender que detrás de nuestra adoración hay una razón y es Cristo. Y que Cristo ha dejado detrás de sí un legado, que es su palabra. Y esa palabra pues nos sirve a nosotros para entender un poco a qué nos enfrentamos. La palabra de Dios nos da a nosotros herramientas para cada día nosotros poder crecer espiritualmente y además personalmente. Entonces, por esa razón yo quisiera poder invitarles a ustedes a estar leyendo conmigo en la palabra de Dios, la Biblia. Mateo capítulo 6, del versículo 25 al versículo 34. Yo voy a estarlo leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y una vez hecha la lectura, entonces vamos a estar desglosando algunas ideas que de allí se desprenden. Dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se han de vestir. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Amén. Esta lectura nos habla básicamente sobre las necesidades. Y ese es el tema que nosotros queremos tocar hoy, o sea, las necesidades. Y para tocar el tema de las necesidades, yo quisiera traer pues aquí a esta transmisión, a este video, la idea sobre la pirámide de Maslow. Quizás muchas personas la han escuchado, quizás otras personas no la han escuchado, pero yo quiero hoy hacer una analogía con la pirámide de Maslow. Resulta que esta pirámide de Maslow, dicho a grosso modo, es una estructura que nos muestra 5 niveles en los cuales están fundamentadas las necesidades del ser humano. Si nosotros quizás tenemos la oportunidad de ir mirando a medida de que vamos disertando la palabra, podemos ir encontrando en la pirámide de Maslow una estructura que nos permite entender y comprender lo que son nuestras necesidades y de qué manera el ser humano, en términos generales, puede satisfacer cada una de sus necesidades. Bien, la pirámide de Maslow comienza en el primer nivel, en el nivel más ancho, la base, con las necesidades fisiológicas o básicas. ¿Esas necesidades cuáles son? Bueno, la alimentación, la salud, el descanso. Inclusive en la descripción original de este documento de Maslow, él coloca entre las necesidades fisiológicas o básicas la relación en la parte sexual. Y lo coloca dentro de esa base como una necesidad fundamental del ser humano que debe ser satisfecha. Pasamos luego al segundo nivel, que están las necesidades de seguridad. Es la necesidad de sentirse seguro y protegido. Ahí entra, por ejemplo, la vivienda, ahí entra el empleo, ahí entra, por ejemplo, lo que tiene que ver con toda nuestra casa, con el lugar donde habitamos. Aquí normalmente utilizan
un ejemplo, que es el ejemplo de decir, imagínate que no tienes dónde habitar, no tienes dónde vivir. Sales, miras el cielo y dices, bueno, este es mi techo. Ese es el sentimiento que tienen, por ejemplo, las personas que tristemente viven hoy día en la calle. O sea, personas que no tienen abrigo de un hogar. Han perdido o no han podido o por alguna razón su necesidad de seguridad no está satisfecha. A pesar de que tengan las primeras necesidades, las más básicas, las fisiológicas, satisfechas, si no tienen la necesidad de seguridad satisfecha, entonces algo está faltando en su estructura. El tercer nivel nos muestra las necesidades sociales. Estas necesidades sociales van desde el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto. Las necesidades sociales nos muestran, por ejemplo, dónde nosotros estamos ubicados dentro de una sociedad, cuál es nuestra participación dentro de una sociedad. Es decir, el ser humano como ser gregario es un ser que necesita la compañía y que necesita la interacción con otros seres humanos, seres de su misma especie, de su misma raza, con los cuales él compartir ideas y con los cuales él compartir inclusive necesidades. Allí también entra, en las partes sociales, también entran las relaciones de pareja. O sea, no nada más a nivel como fue en un principio, sino ya en este caso a nivel de relación. Luego, en el cuarto nivel nos muestra las necesidades de autoestima. Allí está el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con lo que hacemos. La necesidad de sentir que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser y que lo que estamos haciendo no está, no es una casualidad, sino que existe por alguna causa. Luego está el quinto nivel, que es ya el último nivel, el nivel más pequeño, la punta de la pirámide. Y ahí es donde está la necesidad de la autorrealización. Y nos lo describen con una palabra o con una frase sencilla, el desarrollo potencial. Todo ser humano tiene dentro de sí herramientas, talentos, capacidades, aptitudes, actitudes, que les permiten desarrollar un área específica de una manera única. Por eso hay personas que destacan en lo que hacen. Pero no solamente destacan en lo que hacen, sino hay personas que destacan en quién son. O sea, destacan no solamente por sus resultados, sino por su manera de hacer las cosas. Son personas que podríamos decir han satisfecho sus necesidades de autorrealización, han encontrado su desarrollo potencial y han alcanzado entonces no solamente el nivel de potencia en lo que están haciendo, sino el nivel de acto. O sea, potencia está presente, puede hacerse. El nivel de acto es cuando ya se está realizando de una manera que le genera resultados a la persona y a los que están a su alrededor. Entonces, en términos generales, o sea, básicamente lo que estamos hablando es que en estos 5 niveles de necesidades, vemos pues que el ser humano siempre tiene una razón por la cual, o una o varias razones por la cual acercarse a Dios y pedirle a Dios algo. Dios, yo necesito esto. Entonces, visto esto desde el ámbito de la estructura que nos presenta Maslow en su pirámide, podríamos nosotros hacernos bien una pregunta. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Cuál es la oración que nosotros llevamos delante de Dios como hijos de Dios? ¿Cuál es la razón que nos acerca cada día delante de Dios a pedirle algo? Porque muchas veces nosotros podríamos ver nuestras oraciones, podríamos identificarlas como oraciones de agradecimiento, adoración, súplicas. Es decir, que cada oración tiene su propia esencia. Pero las oraciones que más se repiten y más abundan son oraciones de peticiones. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos las peticiones delante de Dios y muchas veces podríamos nosotros, cada una de esas peticiones, ubicarla en uno de estos 5 niveles. No quiero decir con esto que para trabajar en pro de una autorrealización
hay que ir cumpliendo cada una de las necesidades anteriores. Digo que cada necesidad tiene un peso distinto en nuestras vidas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué nosotros nos hemos acercado a Dios llenando cuál necesidad? La necesidad fisiológica o básica. Podríamos ver en la Biblia muchos ejemplos de personas que se acercaron a Dios, personas que se acercaron a Jesús solamente para cumplir o cubrir o satisfacer una necesidad fisiológica. Y eso lo vemos en el pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo multiplicó el pan y los peces. En ese grupo de personas habían personas que lo habían seguido a él para escuchar su palabra y también habían personas que necesitaban ese pan y esos peces. ¿En qué grupo nos ubicamos nosotros? ¿Somos de los que queremos solamente la satisfacción de nuestra necesidad fisiológica a través de la provisión de nuestro Señor Jesucristo? ¿O nos acercamos a Él porque le amamos, porque le hemos entendido que Él es mayor en nuestras vidas, porque es Él quien habita en nosotros? Entonces, esta base que es tan amplia, muchas veces nos muestra la realidad de muchas iglesias, de gente, de personas, de ministros, que solamente oran por el mantenimiento de las cosas diarias. Personas que solamente le piden a Dios la comida, personas que solamente le piden a Dios el descanso. Bueno, gracias a Dios porque tengo comida, porque tengo un techo donde estar, porque tengo ropa, porque tengo una pareja y tengo mis necesidades más básicas satisfechas. Y ya con eso soy feliz. Pero ¿qué sucede? Que en el fondo esta persona no está buscando a Dios por quien Dios es, sino por lo que Dios puede hacer por ella o por lo que Dios da. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces tenemos que pararnos a pensar por qué nosotros estamos orando. Estamos orando en este nivel de necesidades fisiológicas o básicas, o hemos ido niveles más arriba. Luego entonces tenemos la necesidad de seguridad. Hay personas que solamente piden a Dios un empleo. Señor, necesito un empleo, te pido empleo, gracias a Dios. He podido aprender esta profesión o este oficio o esta carrera o esto. Y le pido a Dios un empleo. Y pido y voy a la iglesia, busco un empleo. Inclusive hay personas que ofrendan, diezman, colaboran económicamente en la iglesia con la intención y la idea de recibir un empleo. Y una vez que reciben el empleo se les vuelve más grande que Dios. Y entonces nos damos cuenta que esta persona está en ese segundo nivel tratando de satisfacer sus necesidades de seguridad, sus necesidades fisiológicas, pero buscando a Dios solamente para esa provisión y no porque Dios es lo más grande en su vida. Entonces, ya en este segundo nivel, las cosas se tornan un poco más complejas porque hay personas para las cuales es más importante su posesión material que su vida espiritual. Y ponen en riesgo su relación con Dios por tener una posesión material. Llámese un carro, llámese una casa, llámese una inversión que en definitiva tiene características económicas. Y aquí hay un peligro grande en este nivel, en estos dos primeros niveles, porque todo lo que tiene que ver con dinero, digamos, se puede satisfacer o puede llegar a satisfacer necesidades de aquí. El dinero puede comprar alimentos, el dinero puede comprar medicinas, el dinero puede comprar una casa, un carro. Pero el dinero, a pesar de que no, a pesar de que puede comprar el alimento, no puede comprar una cena en familia. Una cena en familia es algo de voluntad. El dinero puede comprar la medicina, pero no compra la salud. El dinero puede comprar una vivienda, una casa, pero no un hogar. Eso lo hemos visto ya en canciones, lo hemos visto en poemas, lo hemos visto en reflexiones de autoayuda, etcétera, etcétera. Hoy lo vemos entonces llevando lo que son estos 5 niveles de la pirámide de Maslow a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, donde nos habla de las necesidades. Fíjense que es interesante como Dios dice, no se preocupen por su vida de qué comerán o beberán. Quiere decir que esas necesidades más fundamentales, ya Dios las tiene satisfechas para nosotros. ¿Cómo Él lo va a hacer? Mira, es una pregunta que nosotros no podemos responder de manera humana. Es una pregunta que Dios ya tiene respondida en su eternidad y que hay que tratar de entenderla desde allí. Ya Dios respondió a esta pregunta. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán?
No se preocupen por su cuerpo, dice. No se preocupen qué vestirán. O sea, todas las necesidades que están en los dos primeros niveles, ya Dios las pudo satisfacer en la eternidad. Y en algún momento Él se va a manifestar. Y entonces hace la comparación con las aves del cielo. Tuve un feedback por allí, disculpen. Hace esa comparación con las aves del cielo, donde dice que las aves del cielo no siembran, no cosechan, no almacenan. Es decir, las aves del cielo no tienen un trabajo específico. Las aves del cielo no producen su alimento, no producen eso. Las aves del cielo reciben la provisión de Dios. Y luego nos ponen en una posición de privilegio. Dice, ¿acaso no son ustedes más grandes? ¿No son ustedes, digamos, más valiosos para Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado hijos. Su palabra dice que a los que creen y que han podido entender que Cristo es lo más grande, entonces se le ha dado la potestad de ser llamado hijos de Dios. Entonces, si nosotros hemos confesado su nombre, hemos creído en Él, sabemos que estos dos niveles de necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad ya están satisfechos en Cristo. Entonces, podemos ir mirando la pirámide ya más detenidamente y encontramos las necesidades sociales. Ahí hay una necesidad de desarrollo afectivo, una necesidad de tener comunidad, de tener comunicación con otras personas, de compartir ideas, de compartir gustos, necesidad de relaciones. Y en este punto, que de hecho es el punto intermedio, dos niveles hacia abajo está las necesidades de seguridad y fisiológica y dos niveles hacia arriba están las necesidades de autoestima y de autorrealización. Pero justo en el medio, en el centro, están las necesidades sociales. Allí entra en juego en nuestras vidas lo que es la iglesia. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, estamos compartiendo lo que nosotros somos como personas, lo que nosotros somos como hijos de Dios, con otras personas que también tienen este mismo deseo de compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces nosotros podemos disfrutar de lo que Dios ha hecho en la vida de estas personas y estas personas pueden disfrutar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un intercambio, donde Dios viene entonces a satisfacer las necesidades sociales allí en la iglesia. Visto desde el punto de vista de la pirámide de Maslow. En la iglesia nosotros podemos, ya que estamos allí en el medio, decir, bueno, yo vengo a la iglesia para que Dios me provea seguridad y pueda añadirle a mis necesidades fisiológicas y básicas una satisfacción, o podemos entonces ver desde la iglesia dos niveles hacia arriba. Yo vengo a sanarme, yo vengo a curarme, yo vengo a sentirme bien con quien yo soy. Entonces allí saltamos un nivel hacia arriba, donde están las necesidades de autoestima. Yo vengo a reconocerme a este sitio como hijo de Dios. Yo vengo a reconocerme aquí como una persona exitosa, no por lo que yo puedo hacer, no por mi propia inteligencia, sino por lo que Dios ha hecho conmigo, por lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, en esta situación, en este caso, la iglesia nos va a servir a nosotros como punto medio. La iglesia no solamente como un centro de reuniones, sino como un centro de aprendizaje. Y además un lugar donde podemos reconocer qué necesidades queremos que Dios satisfaga en nuestras vidas. Si seguimos viendo ya hacia el último nivel, la necesidad de autorrealización, es donde hay un desarrollo potencial. Eso es lo que nos muestra aquí la pirámide de Maslow. Resulta entonces que ese desarrollo potencial, Cristo nos lo viene diciendo desde el principio, cuando Él, por ejemplo, llama a cada uno de sus discípulos, Él los moviliza de lo que ellos estaban haciendo y le dice, tú puedes hacer algo mayor. Yo te puedo, por ejemplo, los pescadores que le digo, yo te puedo convertir en pescador, pero en pescador de almas, pescador de personas, pescador de hombres, de seres humanos. Yo te digo que sueltes esas redes y que vengas conmigo, porque yo te puedo convertir a ti en pescador de almas. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús reconoció de entrada el potencial que había en estas personas.
porque Él tiene la capacidad de mirar lo que nosotros no miramos. Quizás yo me vea a mí mismo como se veían los discípulos. Yo soy un simple pescador y más nada sé hacer. Pero Cristo vio en esa persona algo más. Vio un crecimiento espiritual, vio la posibilidad de desarrollar un discípulo y después de un discípulo de desarrollar a alguien a quien enviaría a las naciones a predicar su palabra y a alguien a quien no solamente estaría pescando en el mar, dicho sea de paso, peces, sino que iría pues como un apóstol a predicar en nombre de un reino que ni siquiera pertenece a este sistema, a este mundo. Entonces lo que Cristo puede ver en ti es mayor, pero lo que tú mismo ves en ti puede ser algo fisiológico o básico. Entonces, si nosotros nos ubicamos en cada uno de estos niveles, haciéndonos las preguntas, Señor, ¿por qué oramos? ¿Cuál es la razón que me preocupa a mí en mi vida? Quizás analizando cada uno de estos niveles podamos tener respuesta. ¿Qué es lo que me mueve a mí a ir a Dios? Cuando yo voy delante de la presencia de Dios que le digo, Señor, necesito comida, necesito alimento, necesito, bebida, necesito ropa, necesito dinero. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios de manera intensa? ¿Qué es lo que me mueve a mí a buscar a Dios? Me mueve, por ejemplo, aquí el descanso, me mueve una vivienda, me mueve el empleo, me mueven las relaciones, me mueve el afecto, la aceptación de las demás personas. ¿Por qué razón yo predico el evangelio? Para que otros me vean bien, para que otros me acepten. O lo predico porque el Señor me ha dicho, ve y predica porque yo te mando. Todo eso tenemos que tenerlo claro cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Mateo 6:25, y miramos pues que Dios ha dicho, todas tus necesidades básicas ya están satisfechas. Entonces, hay que buscar primero las cosas que están arriba, en el reino de los cielos, el desarrollo potencial, el éxito en Cristo, todo lo que Cristo ya tiene preparado para nosotros como personas. Y de allí, pues, que se desprende que el resto de las cosas sean añadidas de una manera espontánea por parte de Dios, de una manera incluso milagrosa. Dicho esto, les digo, como dice la palabra, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. De nada nos sirve a nosotros comportarnos como personas que no conocen a Dios, dicho como está en la Biblia, paganos, personas que desconocen la piedad de Dios, que desconocen el reino de Dios, que desconocen la palabra de Dios y cuyas vidas tienen por propósito solo buscar satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad. Muchas veces nosotros como cristianos lamentablemente nos comportamos así. Y no he dicho que esto no sea importante, he dicho que esto primeramente hay que buscarlo en Cristo. Primeramente hay que satisfacer nuestra necesidad en Cristo. Y el resto Él nos lo va a añadir. ¿Por qué? Él lo dice en el versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí decía su prédica, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios nos plantea a nosotros nuevas tareas, nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas necesidades incluso. Necesidades de conocer a Dios, necesidad de comprender lo que Dios quiere hacer conmigo, necesidad de saber a qué Dios me ha llamado, necesidad de saber cuál es mi propósito, cuál es mi tarea en el reino, necesidad de saber que yo he sido llamado como embajador y que un embajador nunca habla en su propio nombre, sino en nombre del reino que le ha enviado o de la autoridad que le ha enviado. Entonces, en ese orden de ideas, cuando él dice que todas las cosas serán añadidas, nosotros tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza, tenemos que orar cada día. Orar por estas cosas, sí. Orar por el alimento, orar por la casa, por la vivienda, pero también orar por nuestra confianza en Cristo. Orar por nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Orar por nuestro desarrollo. Orar para que Dios nos lleve al nivel que Él quiere llevarnos en su reino y en su palabra. Dice entonces el último versículo, el 34, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya su propio problema. Dicho esto entonces, quiero dejarles la reflexión
debemos satisfacer primeramente las necesidades de Dios, las necesidades que Dios ha colocado dentro de nosotros. Saber quién somos, saber qué queremos, saber hacia dónde nos dirigimos, saber a lo que hemos sido llamados, saber cuál es nuestro potencial. Y en el camino, a medida que vayamos entendiendo todas esas cosas, ya Dios nos habrá provisto todo lo que está en la base. Así que esa es mi reflexión de este día. Con eso quiero dejarles. Le doy gracias por estar en sintonía.